Leemos, dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Oramos. Señor, háblanos. Tu palabra es hermosa, Señor, y tú eres hermoso. Te pido que podamos verlo claramente hoy, que tu Espíritu Santo, como veremos, abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, Señor. Y que salgamos de aquí no sabiendo más cosas, sino conociéndote más íntimamente, Señor. Háblanos entonces, Señor, porque lo necesitamos. Hazlo por amor de tu nombre, para tu gloria, pero también, Padre, conoces nuestra condición. Hazlo por amor a nosotros, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice: amén, amén. La paz que nos capacita. ¿Alguna vez se han sentido como indignos de estar en una mesa o estar compartiendo unos alimentos? Esta sensación de cuando metiste la pata o fallaste en algo y estás ahí como en esta reunión, un poco incómodo, apenado, sientes que no mereces nada. Y por supuesto hay una situación donde nos gusta a veces victimizarnos y tirarnos al piso para que nos levanten, ¿no? Pero no, yo hablo de esa sensación genuina de, híjoles, no merezco un buen trato y me lo están dando y se siente extraño. Recuerdo cuando yo estaba en la preparatoria, tenía una banda de rock, ¿sabes? Y teníamos planes, no solo sueños, sino también planes de tener una carrera musical. Y habíamos conseguido cosas. Y hay una teoría que dice que los grandes en el deporte, en las artes, en cualquier cosa, se dice que tienen que invertir 10,000 horas, ¿no? Hay toda una teoría, unos estudios que dicen tienes que invertir 10,000 horas. Y yo no tenía 10,000 horas, porque yo estudiaba la prepa, así que ¿qué creen que hacía? Que todos los días había una reja atrás en la prepa y había un hueco. Y me salía y me escapaba de la preparatoria para ir a ensayar con mi banda de rock. Y así estuve haciéndolo. Era un sinvergüenza. Tú dices, pastor, en serio, no era pastor, ¿sí? No te confundas. No, era un sinvergüenza, pero yo quería tener una banda de rock y de hecho tenía planes. Mis planes eran estudiar en Ciudad de México, habíamos hecho contacto con una escuela y todo esto, por supuesto, en rebeldía. Entonces así me la llevé hasta que algo falló ahí. En mis cálculos de cuándo escaparme y cuándo no, algo falló y reprobé la prepa, ¿sí? Y reprobé justo casi al final, ¿sí? Literal me faltó un semestre para terminar la prepa. Así que mientras mis compañeros hablaban de graduación y universidad, yo pasé una de las etapas más feitas de mi vida. Porque quiero que entiendas, soy hijo de pastor. Y el hijo del pastor había perdido la prepa por ser un chamaco rebelde, ¿sí? Y entonces yo tuve que empezar a trabajar y sé que mi mamá luego ve esto y va a decir, Adrián, no puede ser que exageres tanto. Pero literal tenía que caminar varias cuadras, agarrar una combi, agarraba 2 combis, porque tuve que tener un trabajo en un cibercafé. Entonces todas las mañanas llegaba a un cibercafé, mientras que en las tardes trataba de terminarlo en la preparatoria abierta, mi prepa. Y fue una etapa muy complicada. Recuerdo una vez, para que veas cómo es esto, porque era vergonzoso que yo hubiera fracasado de esa manera. Dios me había humillado. Pero una vez, mi casa allá en Comalcalco, la casa de mis padres, es una casa que tiene ventanales hacia la calle. Literal, cualquier persona que pasa te puede saludar. Tú estás comiendo y pasa alguien y, oh, ¿qué onda, pastor?
Y llegó una persona de la iglesia a ver a mi papá. Mi papá estaba, creo, tomando su siesta y yo estaba ahí en la cocina y veo que está mi hermano y llega esa señora y dice, hola, ¿cómo estás, Carlitos? ¿Cómo está tu papá? Bien, le dice. ¿Y tú qué estudias? No, pues estoy terminando la secundaria, voy a estudiar la prepa. ¿Y tu hermano qué estudia? Y yo así, yo me escondí. ¿Y qué creen que hace mi hermano nervioso, apenado, quizás protegiéndome un poco a mí, protegiéndose a él? Y dice, lo peor que pudo haber dicho, no sé, dice. Y la señora dice, ¿cómo que no sabes, hijito? ¿Qué estudia? Y hasta para pecar hay que ser bueno, ¿no? Y dice, no sé, pero ¿cómo? Es que casi no me llevo con él, dice. Y no hablamos. Yo muerto de risa, tirado así de, no puede ser lo que le estoy haciendo a mi familia, ¿no? Sí, fue horrible eso y es verídico, ¿eh? Pero lo más difícil era la hora de la comida, ¿sabes? Llegar, comer, y yo sentía que no merecía ni la comida en aquel tiempo. Yo decía, avergoncé a mi familia, les fallé. Y tú dices, qué exagerado, para mi papá era muy importante, ¿sabes? Para mi mamá también. Y yo decía, no. Y cada acto de amor que hacían por mí me hacía sentir como apenado, como híjoles. Pero sabes, siempre me extendieron gracia, siempre me dieron amor, hasta que un día dije, probablemente no tengan nada en mi contra. Y probablemente, y lo más seguro es que sí me aman. Y no tengo que yo sentirme separado de ellos más. Y eso para mí fue liberador. Mira, ¿dónde estoy ahora? Lo que Dios hace, ¿no? Quién sabe dónde me hubiera llevado mi pecado, mi rebeldía y mis propios planes y sueños si Dios no hubiera intervenido y me hubiera humillado. ¿Cómo creen que se sentirían los discípulos después de haber traicionado a Jesús? Y están escuchando noticias de que por ahí anda Jesús. Y lo último que ellos hicieron fue abandonar a Jesús. Abandonaron al Maestro. Habían unas personas, los caminantes de Maús, así los relata la Biblia, unos discípulos de Jesús, que no son parte de los 12, pero que eran seguidores de Jesús. Y Jesús se les apareció a ellos, hasta partió el pan con ellos. A María, ya vimos la semana pasada cómo se le apareció. Y María, dice el texto anterior al que leímos ahorita, que llegó con los discípulos y les dijo, he visto al Señor. Pero también llegaron esos otros discípulos, los caminantes de Maús, y dijeron, hemos visto al Señor. Y dice el texto que nos toca hoy, dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, todo eso ocurrió en las mañanas, ¿sabes? María, ¿te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Los caminantes de Maús, se le apareció a otras mujeres, pero ya es de tarde. Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. ¿Sabes qué es lo más tremendo de esto? Que los discípulos tienen claro algo. Ellos, estoy casi seguro que hubieran vuelto a abandonar a Jesús. Porque están a puerta cerrada, saben que Jesús anda por ahí resucitado y están ellos encerrados, cobardes todavía, con miedo. El mismo miedo que los hizo huir es el miedo que los tiene encerrados ahí, porque es el miedo a los judíos, a los que asesinaron a Jesús. Y estaban ahí con mucho temor y llega Jesús. Llega Jesús. Hay toda una discusión porque si están a puerta cerrada, ¿cómo llegó Jesús? Algunos dicen llegó así, se apareció, otros dicen que simplemente abrió, aunque estuviera cerrada la puerta, abrió y entró. Lo que vemos es que Jesús era de carne y hueso, no era un fantasma, ¿sí? Porque lo va a aclarar. Y no es el punto de Juan hacer una controversia de cómo es que entró ahí. Pero entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes.
Ahora, Jesús nunca hablaba a la ligera. Nosotros decimos buenos días y es un saludo, ¿sabes? No es que nosotros estamos diciendo, ahora voy a ver a una persona y le voy a desear buenos días, lo que significa que espero que tenga salud hoy, que le vaya bien en su trabajo. No, ¿verdad? Como que buenos días y ya se asume, es un saludo. Cuando está diciendo Jesús, la paz sea con ustedes, está consciente de cada palabra. No es shalom y como, ¿qué onda? No, Él quiere que la paz sea con sus discípulos. Las dos preguntas que debemos de contestar hoy es, ¿por qué necesitaban paz? Y la otra es, ¿para qué necesitaban esa paz? ¿Para qué necesitaban esa paz? Jesús les había dicho en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Si tienes la paz de Jesús, no tienes temor. Lo contrario a la paz es cobardía, es angustia, es ansiedad. Es muy fácil saber si tienes la paz de Jesús y si tuviste la paz de Jesús esta semana. Si tú tienes angustia, ansiedad, no, véase estrés, temor, no tienes la paz de Jesús. No estoy diciendo que nunca la puedes tener y que nunca la has tenido. Estoy diciendo que la paz de Cristo no puede convivir con estos sentimientos y emociones. Hay un choque y hay una guerra. Les dijo en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La paz sea con ustedes. Versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Y tú dices, wow, qué rápido. Pero sabes, esta reunioncita fue más larga de lo que parece. Y eso nos lo relata Lucas 24. Lucas 24 cuenta la misma historia, solo que desde la otra perspectiva, y se complementan perfectamente. Dice Lucas 24:36, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, ¿de qué? De lo que estaban diciendo otros, que habían visto al Señor. Cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Es lo mismo. 37. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Sabes que nosotros damos por hecho la resurrección como si la gente resucitara todos los días? Hemos perdido ese asombro por la resurrección, en la trivialidad de decir Jesús resucitó, pero sabes, la gente no resucita y no resucitaba. Y entonces es lo mismo que vieras a alguien que sabes que murió días después ahí contigo. No tiene ningún sentido. ¿Y qué es lo que produce eso? Terror. Creyeron que estaban viendo un espíritu y están aterrorizados. Y tú dices, oye, te están diciendo hemos visto al Señor y tú no estás cantando y tú no estás feliz. Sí, yo sabía que iba a resucitar. No, tú estás muerto de miedo y ahora estás peor cuando lo viste. Pero mira, este es Jesús de quien yo predico, a quien sigo y a quien seguimos en esta iglesia. Un ser humano y ser divino, extraordinario, único, increíble, asombroso, maravilloso. Les preguntó Jesús, ¿por qué se asustan tanto? Ahora tú puedes decir, oye, ¿se enojó Jesús? No lo creo por el contexto. Jesús dice, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? Cualquiera de nosotros podría decir, híjoles, nomás no, esa gente, oye, me acabas de ver y ¿no te alegras? Y Jesús casi hasta divertido es como, ¿por qué tienen miedo?
39. Miren mis manos y mis pies. Los clavos que habían entrado, ahí estaban las cicatrices. Soy yo mismo. Va más lejos. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Te voy a decir algo, la fe nunca atenta contra los sentidos. Y Dios se toma el tiempo de demostrarnos su presencia. Y Jesús hace esto. Nosotros no creemos en una idea, creemos en una evidencia histórica de que más de 500 personas presenciaron, tocaron, como dice Juan, nuestras manos palparon al verbo de vida. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Dice Juan, les mostró el costado. ¿Sabes qué tuvo que hacer Jesús? Es como, mira Mateo, y Mateo de... Y tú dices, si Tomás era el incrédulo, con estos pasó lo mismo, solo que Tomás sí habló. Ellos estaban charros, no hablaban. ¿Los has visto hablar? No, están callados. Hay un elefante en la sala. Lo último que hicimos con nuestro maestro fue traicionarlo. Y él viene aquí como si nada a decirnos que tengamos paz. Y él viene aquí como si nada a decirnos que lo toquemos. Me da pena. Siento raro. Y está como si nada. ¿A qué horas nos va a regañar? Les mostró las manos y los pies. ¿Sabes que se tuvo que? Ahí les mostró el costado. Miren, aquí pasó una lanza. 41. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro. Esta me encanta. Mi hija Keira, cuando yo escucho que mi hija Keira dice, no papá, no, me dice, no papá, no. Y yo, no puedo creerlo, no lo puedo creer papá. Es que algo la asombra y la emociona. Por ejemplo, ve que le llevo un bubulubu. No, me dice. No, exagerada, no, así dramática. Pero así lo hace. No, papá, no lo puedo creer. Es más o menos esa idea. Es como, no puede ser. No puede ser. Sí es. Alegría y asombro. Pero Jesús va más allá. Mira, hay un atributo de Dios que se llama la trascendencia de Dios. Y que Dios es trascendente significa que Dios está por encima de todo y está más allá de nosotros. Está a esa parte de nosotros. Él gobierna el universo, creó el universo de la nada. Esa es su trascendencia. Dios trasciende a nosotros. Pero hay otro atributo de Dios que es su inmanencia. Y su inmanencia la demostró cuando dijo que llamarían a Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. La inmanencia es lo contrario de la trascendencia, es que Dios está con nosotros, entre nosotros, para nosotros, camina con nosotros, habla con nosotros, se relaciona con nosotros. Y este Jesús, Dios con nosotros, mira lo que les dice. ¿Tienen algo de comer? ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? ¿Tienen algo de comer? No hay cosa más natural que comer juntos. Es lo que han hecho toda su vida. Y yo me imagino a esos discípulos así como, hay que pedirle perdón por lo menos. Pero veo que como que él, ¿será que no se acuerda o qué? ¿Hay algo de comer? Sí, le dieron un pedazo de pescado asado con chile machito y limón. Sí. Como se come acá. La mejor versión de pescado asado es la de acá. Un pedazo de pescado asado y es así como, yo me imagino esa escena, debió ser espectacular y es así como, ahí tienes y estos cuates no están hablando. Están ahí, ¿y sabes qué?
Así que lo agarra Jesús y se lo comió delante de ellos. Y todos así de... Y luego les dijo, porque esta es la vida cristiana, ¿sabes? La vida cristiana no es escuchar una predicación nada más. La vida cristiana es despertar, desayunar, vestir a los niños, ir al trabajo, platicar a la hora de la comida, cenar, ver un partido de fútbol juntos, pasarla bien, comerte una torta. Pablo dice que hablemos entre nosotros con salmos, himnos, acciones de gracias. Lo que dice Pablo, que abunde la palabra de Cristo en ustedes. La Biblia, la teología, la experiencia de la fe se vive todos los días, a todas las horas. Nosotros hablamos de Cristo, nosotros comemos y nos divertimos y Cristo tiene que ver en todo. Y Jesús demuestra que va a decirles una cosa bárbara y profunda y muy importante, comiendo. Comiendo, no está en un aula de un seminario. Está comiendo pescado asado y les va a decir, probablemente ya tragó, no va a hablar con la boca llena, pero cuando estaba yo todavía con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, lo más natural posible. ¿Y qué hizo? Dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Jesús, espera otro momento, ¿por qué no los dices como volando, así en el cielo, con el sol resplandeciente y con una voz así tan importante? ¿Por qué ahí está el vaso de Coca-Cola, está el plato con los huesos del pescado? Somos amigos, estamos en confianza, ¿no? Pero Jesús, hay que pedirle perdón. Jesús les abre el entendimiento, les habla de una cosa súper importante que es la gran comisión. Les habla de la venida del Espíritu Santo. Les trae a la mesa Hechos 1, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Les habla del poder que iban a recibir después de comer un pescado asado. Y sabes, yo ruego y nuestros esfuerzos ministeriales y mucho de lo que hacemos es, y quiero que sea un distintivo de Horizonte, es esforzarnos por entender que Dios está con nosotros y quiere, no que sepamos cosas nada más, quiere relacionarse con nosotros. Y era el problema de los judíos, los fariseos. Ellos ni siquiera se atrevían a decir el nombre de Dios. Ellos les parecía una barbaridad que alguien le llamara Padre a Dios. Para ellos Dios es una figura trascendental, a quien obedecer, a quien seguir, sí, pero no es alguien. No puede ser una persona con la que te relacionas, pero Dios quiso ser una persona con la que nos relacionemos, que experimentó lo que nosotros experimentamos, para que tengamos un sumo sacerdote que nos defiende, que nos entiende. Y Jesús es un ser humano. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre, es una verdad
Impresionante. Dios está comiendo un pescado con unos discípulos cobardes que lo traicionaron y les está hablando de sus planes para con ellos. Y les dijo, tóquenme. Y les dijo, no quiero que se sientan separados de mí. Quiero que tengan paz. Quiero que se les quite este terror. Quiero que vayan. Y a ustedes, sí, cobardes, tengo que abrirles el entendimiento porque no comprenden verdades. Les voy a dar el Espíritu Santo. Y ya Dios no solo es una persona con la que nos relacionamos, sino también es alguien que vive dentro de nosotros a través de su Espíritu. Más claro ni el agua. Dios quiere estar con nosotros. Y entonces Juan dice, 21, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Hay un problema. Todavía no hayan paz. Ya vieron, quizás se les quitaron los temores, están muy alegres, pero todavía no encuentran paz completa. ¿Cuál es el tema? Que ellos se sienten separados de Jesús. ¿Alguna vez has sentido y hablado con alguien a quien quieres, familia, esposa, y le dices, es que me siento lejos de ti? ¿O es que te siento lejos de mí? Esa sensación de, hay algo ahí, hay algo que nos separa, hay una barrera entre nosotros, hay algo que no se ha hablado, que se tiene que resolver. Yo estoy seguro que los discípulos tenían un tema ahí. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Lo está pasando por alto. Quiere que ellos tengan paz. ¿Sabes? Platiqué con alguien y precisamente dije, esta es la mejor demostración de dar testimonio de que esto ocurrió. Y justo fue, cada vez que vengo a la iglesia un domingo, me siento mal, me siento sucio, siento que Dios no puede, siento que Dios no tiene algo para mí. Y a veces nos atrevemos a decir, es que tienes que perdonarte a ti mismo, tú no eres juez, tú eres culpable, tú no puedes perdonarte a ti mismo. No tienes ni el poder ni la autoridad de ejercer perdón sobre ti. Lo que queremos decir cuando decimos perdonarte a ti mismo, y quiero dar el beneficio de la duda, es más bien tienes que creer que Dios te ha perdonado. Porque Dios es el único que puede quitar la culpa de tu conciencia y mantenerte en paz con el Padre. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la paz que necesitamos. Por eso dijo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces Jesús entiende algo. Ellos, en este estado de terror, paralizados y separados de mí, no funcionan. Necesitan estar en paz para poder ir y hacer lo que van a hacer, que es revolucionar el mundo. Ellos son por lo menos 9, más los caminantes de Emaús, más María, probablemente está ahí también, no sé si se fue, seguramente por ahí anda. Pedro, Juan, quien ya no está es Judas. 22. Acto seguido, después de decirles, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes, Jesús va más lejos. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
Y esto es tremendo porque es un evento único y extraordinario. En el Antiguo Testamento, antes del Pentecostés, para que entendamos, el Espíritu Santo venía sobre los siervos de Dios y venía sobre los siervos de Dios para capacitarles a hacer cosas que solo su Espíritu podría hacer. Por ejemplo, en el libro de Jueces, Sansón, Gedeón, todos ellos, venía el Espíritu sobre ellos, los usaba y les daba la capacidad para ejercer las cosas que Dios le había pedido. Sobre David también. Tuvo que ir el Espíritu sobre David y le fue quitado a Saúl cuando embistieron a David como rey. Y es lo que está haciendo aquí Jesús. Les está dando el Espíritu Santo que les había prometido. Y es como si les diera un adelanto. Les sopla. ¿Por qué Jesús puede dar el Espíritu Santo? Porque Él es Dios. ¿Sí? Te digo para que no vayas a andar luego soplando a la gente pensando que tú le vas a mandar el Espíritu Santo. No. Y les dice algo súper interesante. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y dice, caray, es demasiado poder, ¿no? Pues mira, esto es más sencillo de entender de lo que parece. Hechos 3:19, mira cómo era la predicación. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Esa es la predicación en general, arrepentíos y convertíos. Te lo pongo así. Si tú te acercas al final y me dices, Adrián, fíjate que hice esto esta semana. Pequé contra Dios. La regué, me siento muy mal. Yo a lo mejor te sacaría algunos textos, te diría, ¿entiendes tu pecado? Sí. ¿Estás arrepentido? Por supuesto. ¿Quieres que oremos? Señor, perdóname. Te fallé, te traicioné. Sabía lo que hacía y a pesar de eso pequé contra ti. Terminamos la oración, yo le puedo decir sin ningún problema, has sido perdonado. ¿Por qué puedo hacer eso yo? Y lo puedes hacer tú. Porque Dios es inmutable, es otro atributo de Dios. Quiere decir que Dios no cambia. Y Él explica que es inmutable diciendo esto, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Y eso dice, entonces Dios sí cambia. No. Siempre que te vuelves a Dios, Él no puede responder de otra manera más que volverse a ti. También lo contrario, Juan dijo, el que no cree ya ha sido condenado. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Si estás arrepentido de tus pecados y le pides perdón a Dios, como Dios no puede cambiar, y como Dios perdona, porque es un atributo, Dios es un Dios perdonador, Él no puede responder contrario a su naturaleza. Si pides perdón a Dios arrepentido, ¿sabes qué es lo que va a ocurrir el 100% de las veces? Dios te perdona. Oye, pero no, digo, si es un falso arrepentimiento, eso son otras cosas. Si estás arrepentido y pides perdón, Dios te perdona. Y ese es el maravilloso evangelio. Ese es el maravilloso evangelio. ¿Qué pasaba con estos apóstoles? Tienen un tema ahí. Y tú dices, oye, pero es que ellos no están pidiendo perdón. Mira, el arrepentimiento es una obra que Dios hace en tu interior. La puedas expresar de la manera correcta o no. Bienaventurados los pobres de espíritu. Dice Pedro y dice Santiago que Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. ¿Sabes cómo están estos discípulos aquí?
quebrantados. La regaron. Y Dios se está relacionando con ellos. Se acostumbraba y se acostumbra todavía, por ejemplo, el llamamiento. Si tú quieres ser salvo y quieres arrepentirte de tus pecados, pasa al frente, ¿no? Entonces, pasaba, y te digo algo, teológicamente, cuando una persona se levantaba, ya era salva. Te voy a explicar por qué. Porque el nuevo nacimiento es lo que produce la fe. Entonces el Espíritu Santo ya había obrado en esa persona, ya le ha dado arrepentimiento, por algo se paró, y ya ha creído en el Evangelio. ¿Qué es lo que quiere? Expresarlo muchas veces. Quiero gritarlo, quiero decirlo. ¿Sabes qué ocurre? Dios salva, lo veamos o no, todo el tiempo, porque da convicción, convence de pecado. Y tú no necesitas decirlo ahora, pero Dios ya está haciendo cosas en ti. Lo expreses o no lo expreses, porque primero ocurre en tu interior y es tu alma la que está siendo cambiada y siendo regenerada. Hay gente que no sabe qué día fue salva, ¿sabes? Algo pasó en algún momento y simplemente ya soy distinto. Y ya amo las cosas que Dios ama y ya odio el pecado. A veces lo comento, pero lo odio. Y Jesús se presenta en la Biblia como, en Hechos se le presenta con un término griego que se llama el cardionostes. Nosotros tenemos la palabra cardiólogo, ¿no? Se le presenta en el griego cardionostes, que significa el que conoce los corazones. Jesús conoce los corazones. Y por eso Él sabe, no debería hacerlo quizá, pero Dios no es como nosotros. Dios debería decir, oye, cuando te dijo María que ha visto al Señor, deberías haber creído. No, Él se aparece ahí, sabe que son incrédulos, les muestra las manos, sabe que siguen aterrorizados, les pregunta, sabe que están así, les vuelve a decir la paz sea con ustedes, sabe que necesitan más, come con ellos. Sabe que necesitan más, les da su Espíritu Santo. Sabe que necesitas más, los envía. Y sabe que van a necesitar más, por eso los va a seguir visitando. Porque el más interesado en tener una relación con nosotros es Dios. Si dependiera de nosotros, sería una relación tan pobre. Pero Dios es el que nos busca todo el tiempo. Dios es el más interesado, Dios es el más intencional. Y tú dices, debería ser lo contrario. Él es el Rey de Reyes, Él es el creador del universo. ¿Yo quién soy para que Dios me tenga que buscar? Ese es el Evangelio, esa es la gracia. Y sí, yo sé cómo suena. Suena sorprendente. Por eso la Biblia dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios es amor. Y ese es el amor. Y es amor incondicional. Dios no es que no hablan. Entonces no hablo. Oye, estoy ahí. No, pues así somos nosotros, ¿no? Siempre esperamos que sea recíproco. Debe ser recíproco, pero Dios dice, voy a amarles y voy a transformarles y voy a obrar en sus corazones y voy a poner en ellos tanto el querer como el hacer. Y gracias al Señor que es así. Pero antes de enviarlos, Él tenía que resolver eso. Y mira, hay una foto claro de cómo se ve esto en Zacarías 3. Es el profeta Zacarías y voy a leerte. Dice Zacarías 3:1, entonces me mostró a Josué. ¿Quién es Josué? El sumo sacerdote. Para que entendamos, era el pastor, pues. Que estaba de pie ante el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? En el Antiguo Testamento así se le llama, cada vez que Jesucristo se aparecía, le llamaban el ángel del Señor.
Entonces, este es Jesucristo preencarnado, pues, para que entendamos. Siempre que veas a Dios hecho persona en el Antiguo Testamento hablando con alguien, solo hay una persona en la Trinidad, que puede ser hombre, y es Jesús, ¿sí? Estaba de pie ante Jesús. ¿Y quién estaba al lado de Jesús? El diablo, Satanás. ¿Qué hacía Satanás? Era la parte acusadora. Tenemos la clásica escena de un juicio, el fiscal, tenemos el acusado, tenemos el abogado. Primera de Juan 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Y aquí tenemos la foto de lo que ocurre todos los días probablemente. Porque ¿quién es Satanás? Satanás es el acusador, así es como la Biblia le llama a Satanás. Y te digo algo, en una de esas hasta es su trabajo de tiempo completo. Él no te va a jalar los pies, no va a agarrar a las del conjuro, a que les dé vuelta la cabeza, a la del exorcista. ¿Para qué se va a poner a perder el tiempo en tontera y media? Él quiere arruinar tu relación con Dios. ¿Sabes cómo lo hace? Acusándote. Y Él está ahí viéndote. Él vio cómo trataste hoy a esa persona. Él conoce los sentimientos que tienes hacia alguien más. Él ha visto tus pensamientos, probablemente por cómo tú te manifiestas. No es que el diablo lea la mente, ¿sí? No más quiero aclarar eso. El diablo no es omnisciente, no lo sabe todo. Ni es omnipresente, no está en todas partes. Ni es omnipotente, no lo puede todo. Es un ángel, pero es inteligente. Como diablo es el mejor, ¿sí? Y está ahí, y mira lo que le dice Jesús a Satanás. Dice el 2, el ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre, Josué, un tizón rescatado del fuego? Sabes, a mí me encantaría escuchar a Jesús y sé que lo ha dicho. ¿Acaso no saqué a Adrián del fuego antes de que se tronara por completo? ¿Acaso no lo rescaté yo? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quiten las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, Josué, ya te he librado de tu culpa. Y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Jesús escoge nuestro ropaje nuevo. Wow. ¿Y Zacarías metiche? Dice el 5. Entonces dije, a mí me encanta esto, y te lo leo nada más para que. Entonces dije yo, póngale también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron, mientras el ángel del Señor veía cómo Josué era revestido, ya sin culpa. ¿Sabes quién estaba viendo todo eso? El diablo. Tenemos un abogado. Y este abogado, que lo que quiere es que resolvamos nuestra culpa, es el que está comiendo pescado con sus mejores amigos. ¿Cómo no se va a esforzar en resolver ese problema que hay? ¿Cómo no se va a esforzar en dar de paz? Y te digo algo, Jesús es nuestro Rey, es nuestro Señor, merece todo el respeto, toda la gloria, toda la honra, le cantamos, pero dice la Biblia que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es nuestro hermano. Y nuestro hermano nos defiende. Y Jesús quiere que tengamos paz. ¿Por qué? Porque si no hay paz,
estamos paralizados, aterrorizados. Y no solo por las circunstancias de afuera. ¿Sabes cuál es la paz que ofrece Dios? Mis hijos le tienen miedo a los rayos, ¿no? Tormentas y está, y ahorita así, ¿no? Y sigue así. ¿Sabes qué hace la diferencia muchas veces? Cuando están los rayos y está la tormenta, hay algo que pasa, algo mágico, y tú seguramente alguna vez pudiste experimentarlo. Cuando yo abrazo a mi hija, se le quita el miedo. ¿Se van los rayos? No, sigue ahí. ¿Dejó de llover? No. La diferencia es que mi hija ahora sabe que papá la está cuidando. Entonces, cuando nosotros, de alguna manera, por algún problema en nuestra relación con Dios, nos sentimos apartados de Él, básicamente hay una tormenta y nosotros estamos en un cuarto y nuestro Padre está en otro cuarto y nos sentimos separados de Él y por eso tenemos miedo. Porque cuando nosotros estamos con nuestro Padre y sabemos que nos está cuidando y nuestro Padre es el Dios soberano, todopoderoso, creador de todo, es el que manda los rayos, es el que manda los truenos, es el que manda las lluvias. Cuando nosotros estamos en sus brazos, no hay temor. Y Jesús lo entiende y lo tiene claro. Necesitan paz. Paz conmigo, y si tienen paz conmigo, van a tener paz en las circunstancias en las que estén. Salmo 51, 10 al 13 dice: Crea en mí, oh Dios. Esto lo dice David después de haber cometido el peor pecado de toda su vida. Arruinó vidas, destruyó a su propia familia. Hizo una cosa bárbara. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Hay dos cosas que veo aquí. David entiende que cuando él pecó y rompió su relación con Dios, él dice: hay algo que me está destruyendo. Necesito que tu Santo Espíritu esté de nuevo sobre mí. Y hay algo que me está destruyendo. Perdí la alegría de mi salvación. Así es como se ve en la Biblia cuando pecas contra Dios, la riegas y de repente ya no sientes esa paz que tienes con Dios, ¿sabes? Todos lo hemos experimentado un poco. Y así es como se ora: vuélveme la alegría de tu salvación. Devuélveme la alegría, la plenitud, la paz que me da el saber que soy salvo. Lo que pasó después del Pentecostés es que Dios dijo: ok, no solo es venir sobre ellos como aquí, quiero más, voy a vivir dentro de ellos. Y nos envía su Espíritu Santo a morar, no sobre nosotros ya, en nosotros, para que nunca debamos sentirnos apartados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita dentro de nosotros. ¿Y por qué quiere David el Santo Espíritu de Dios? ¿Y por qué quiere que Dios le devuelva la alegría que tenía cuando su relación con Él estaba bien? Porque así enseñaré a los transgresores tus caminos, dice, y los pecadores se volverán a ti. Cuando no tenemos esto, estamos paralizados, ¿sabes? Y es tremendo. Y es tremendo. ¿Sabes que cuando pasan situaciones en mi vida y quiero preparar un sermón, es casi imposible, ¿sabes?
Hay algo que me tiene ahí angustiado, algo que me tiene ansioso. Y hace poco pasó y estaba preparando mi sermón. Y llevaba un buen rato y no, estaba bloqueado. Y estaba trabajando en un café y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? ¿Puedes venir por mí? Necesito ir a casa. Y pasó por mí y me dijo, ¿estás bien? No tengo paz, le digo. Necesito hablar con Dios. Y estaba ahí en el café y era difícil, ¿sabes? Y literal pasó por mí, ella así como preocupada, ¿qué habrá pasado? Que necesito hablar con Dios. Fui, me encerré en un cuarto, agarré una almohada, Señor, dame paz. Quiero verte claramente como tú eres. Quiero que te manifiestes claramente como lo haces todo el tiempo. Si hay algo, y seguramente deben haber cosas, perdóname, Dios. Estoy aterrado sin ti y no puedo hacer nada. Es difícil servir a Dios si no tienes resuelto tu relación con Dios. Y lo que puedes hacer, la tentación es saltarte eso y comenzar a habitar en la superficialidad. Pero Dios me guarde de un día hablar de algo en lo que el Señor no me ha hecho caminar. Aunque sea que yo tenga que ser vulnerable aquí. Pero quiero que sepas que esto es una realidad y se vive todo el tiempo. Por eso nos dijo Dios, hijitos míos, esto escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, dice, tenemos un abogado. No peques, pero si llegas a pecar, no te olvides que tienes un defensor. 2 Corintios 5, termino con esto. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esas vestiduras nuevas de Josué, ¿no? Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que, ¿qué somos? Embajadores de Cristo. ¿Sabes qué es un embajador? Es alguien que va representando a otro. Y todo lo que yo tengo lo hago con las facultades de tomar decisiones y hacer cosas en nombre de alguien más. Y Jesús dice, y Dios dice, ustedes son mis embajadores, ustedes representan mi mensaje. ¿Y cuál es mi mensaje? Que yo un día quise reconciliarme con ustedes. Y entonces ahora ustedes están reconciliando a los demás con Dios. Somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Esa es la predicación del Evangelio. Les ruego que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Horizonte, este es el Evangelio, que Dios mandó a su Hijo a morir para que tú pudieras tener paz con el Padre a través de la obra de Jesucristo. Y resucitó precisamente para demostrar que su obra había sido efectiva, que había vencido la muerte. Y entonces tú puedes estar en paz con Dios si te arrepientes. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dios quiere reconciliarse contigo para que tú puedas ir y predicar a otros, reconcíliense
con Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús con esta gente? Tengo que ir con ellos, tengo que darles paz. No me importa si tengo que comer con ellos. Apocalipsis 3 dice que Dios está a la puerta tocando y llamando, dice, y el que abra, entraré y cenaré con él. Ese es Jesús. Si tengo que comerme un pescado asado contigo para restaurar mi relación contigo, lo voy a hacer. Y me reconciliaré contigo y entonces podrás ir a llevar el mensaje de la paz con Dios a otros. Si no, estarás paralizado, aterrado, ansioso, lejos de Él. Y te digo algo, esa es una vida muy miserable. Nadie quiere vivir una vida sin la paz de Dios. Y Jesús hizo todo para tener paz con su gente. Así que ahora vamos a hacer algo. Yo voy a orar, pero tú puedes ser o esta persona que ha pecado contra Dios y que aún no ha resuelto eso con Dios. Te digo algo, si el Señor te ha dado convicción de tu pecado, estás arrepentido, habla con Él, te va a perdonar, créelo. Algunos otros están lidiando con que les cuesta creer que de verdad Dios, después de 3, 4, 5, 100 veces, aún así quería tener una relación con ellos. Y no se sienten cercanos a Él. Dios está cercano a ti. Quizás tú tienes que resolver eso. Quizás tus temores, tus angustias son un tema de conciencia, de no reconocer el amor de Dios presente en tu vida. Y algunos otros tienen claramente la realidad de que Dios les ha pedido. Te digo algo, tú dices que yo no sé si soy llamado. Eres llamado. O sea, no hay dos. Todos fuimos llamados a esto. Entonces, algunos quizás estarán aquí, yo necesito activarme para la gloria de Dios, en dar gloria. Y tengo que resolver todo lo que me paraliza. Dios nos ha dado a su Santo Espíritu para convencernos de estas verdades. Eso que tú dices, es que siento que Dios me habló a mí, no es algo que sientes, es algo que ocurrió porque su Espíritu Santo está haciendo eso cada domingo. Y es el poder de su palabra y es real. No es solo una sensación, es un hecho. Y si Dios te habla y te ha hablado hoy, atiende a su voz. Voy a orar, de ahí tómate un par de minutos personalmente. Cada quien personalmente resuelva, está en algún punto de esto. Resuélvelo con Dios y ya que resuelvas, te unes a la adoración. ¿Sale? Señor, gracias por tu hermosa palabra, gracias por tu encuentro con los discípulos, porque me queda claro, Señor, que tú sabías cómo estaban ellos, humillados, quebrantados, angustiados, temerosos, separados de ti, Señor, avergonzados. Pero, Señor, tú siempre tomas la iniciativa en relacionarte con nosotros. Y eso es tan sorprendente como asombroso. Sorprendente porque yo no merezco que me busques, Dios. Yo no lo merezco, Padre. Yo no merezco que me quieras usar, Dios. Yo no lo merezco. Pero es asombroso tu amor. Y hoy recibo ese amor. Y recibo ese perdón. Y no lo rechazo más. Y recibo esa paz que tú me quieres dar. Y descanso en que mi relación contigo está limpia por la obra que tú has hecho, Padre, en la cruz. Porque tú moriste por estos pecados, los pasados, los presentes y los que aún cometeré. Tú diste tu vida por ellos. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu y por llamarnos. Ahora, Señor, termina lo que comenzaste hace 50 minutos aquí. Lo que comenzaste cuando hoy se levantaron y se empezaron a alistar para venir al servicio. Termínalo conversando personalmente con cada persona que está hoy aquí
y que cree, Señor, que tú nos has visitado hoy y estás hablando con nosotros, porque es justo lo que está ocurriendo ahora mismo. Gracias por escucharnos, gracias por habernos hablado durante toda esta hora, Señor. Ahora escúchanos, porque tenemos algunas cosas que decirte y que resolver contigo personalmente, Señor. Toma este tiempo tú ahí con Dios.